Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en El Mundo a las 7. Hoy un poquito después de las 7 porque tuvimos algún contratiempo tecnológico, pero ya estamos aquí agradeciéndole mucho que nos acompañe, por supuesto, en el canal de Voces por Media Calle, como cada lunes al ser las 7 de la noche. Hoy queremos reiterarle nuestra invitación para que usted se suscriba al canal y tenga la posibilidad de estar al día de la información, porque ya son más de 30 programas que usted puede disfrutar en temas tan variados como arte, política, historia, superación personal, salud y muchísimas cosas más para que no se pierda. Y por supuesto, también que le invitamos a que le dé like a la página del Mundo a las 7, donde hoy nos complace mucho tener como invitada a la doctora Erika Salazar, médica y cirujana, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto poder estar aquí compartiendo con vos. Igualmente, para quienes nos acompañan y se suman ya a esta transmisión, quiero contarles que la doctora Erika Salazar Fernández es médico cirujano, especialista en anatomía humana, tiene una maestría en atención especializada en demencias y deterioro cognitivo de la Universidad de Salamanca. Es egresada de la maestría en ciencias cognitivas de la Universidad de Costa Rica, una maestría en medicina anti-envejecimiento de la American Academy of Anti-Aging, por supuesto licenciada en medicina y cirugía, un diplomado en disección de la Universidad de Costa Rica y profesora e investigadora universitaria. Doctora Salazar, además de agradecerle nuevamente porque haya aceptado la invitación, quiero partir de lo más básico, ¿verdad? Se habla mucho del cerebro, de todo el tema neurológico hoy en día, ¿verdad? Todo tiene algo neuro, pero yo quisiera partir de lo básico. ¿Qué es el cerebro y cómo funciona? Bueno, el cerebro es una estructura que se encarga de recibir información, procesarla y dar una respuesta. En términos muy sencillos, es un procesador, por eso es que muchas veces se le analoga como una computadora. Y esa estructura depende para su funcionamiento, obviamente, de una arquitectura, ¿verdad? De un hardware, pero depende también de otros elementos, depende de sustancias químicas como neurotransmisores, vitaminas, de la glucosa, del oxígeno. Y es el responsable, es el órgano responsable de generar procesos que son claves para nuestro funcionamiento, como por ejemplo, aprendizaje, memoria, emociones, decisiones, razonamiento. Esas son funciones del cerebro. Entonces, tratando de contestar quizá de una manera muy concreta a tu pregunta, pues es un órgano que gobierna, por así decirlo, una serie de funciones que determinan nuestras capacidades. ¿Lo hace solo? No, no lo hace solo. Lo hace a través de una serie de redes de comunicación que establece con muchas otras estructuras. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque siempre, o desde hace muchos años, ¿verdad?, mantenemos esa visión cartesiana de mente-cuerpo, en donde el cuerpo está por un lado, la mente está por otro, ¿verdad? Como que el cerebro es una estructura completamente ajena o independiente de otras estructuras, y no es así, ¿verdad? Hoy por hoy sabemos que todo lo que está recibiendo nuestro cerebro, que todas las decisiones que tomamos, aunque a veces no sabemos de dónde salen, están relacionadas de una u otra forma con diferentes órganos, con sistema digestivo, con la piel, con la visión, con los sentidos. Entonces es un órgano que determina mucho nuestras capacidades de funcionamiento. En el momento en que este órgano se deteriora, empezamos a deteriorar funciones que hacen que seamos autónomos y que podamos seguir manteniendo una excelente o una buena calidad de vida. Yo necesito recordar las cosas para poder ejecutar el día a día, las actividades, tan sencillo algo como levantarme, bañarme, hacerme el desayuno. Pero además determina mi capacidad de aprendizaje, de aprender cosas, de memorizar, de disfrutar, de reconocer. Por eso es que cuando hablamos del cerebro y del envejecimiento en este órgano, el impacto que tiene es enorme, porque resulta que todos nuestros cerebros envejecen. Desde que nacemos empezamos a envejecer. El problema está en que ese envejecimiento pueda representar una disminución en esas capacidades que yo tengo para hacer las cosas diariamente. Y cuando hablamos de envejecimiento cerebral, tenemos dos posibilidades. Tenemos el envejecimiento normal
todos vamos a envejecer. Generalmente la mayoría de personas tenemos un enlentecimiento en los procesos cerebrales o más específicamente en los procesos cognitivos como memoria, aprendizaje, lenguaje, toma de decisiones. Nos podemos volver más lentos, pero seguimos funcionando, ¿cierto? Ese es parte del envejecimiento cerebral normal. Lo malo aparece cuando entramos en un envejecimiento patológico, es decir, en un envejecimiento que ya genera un deterioro en esta estructura y hace que seamos incapaces de seguir funcionando normalmente porque ya no recordamos, porque no nos ubicamos en dónde estamos, no recordamos qué día es, y ahí empezamos en una serie de condiciones que hoy por hoy preocupan muchísimo por el impacto que tienen a nivel de salud pública, pero además el impacto que tiene en cada individuo que la vive y sus familiares. Y aquí estamos hablando muy específico de deterioro cognitivo que eventualmente puede migrar a una demencia. Doctora, con esto que usted nos plantea, sin lugar a dudas, aunque usted lo decía bien, envejecemos desde el momento en que nacemos, empezamos a envejecer, pero por supuesto que el envejecimiento cerebral es un asunto sumamente complejo porque puede comprometer el funcionamiento integral de la persona, ¿verdad? Y como usted bien dice, no solo comprometer seriamente su calidad de vida, sino de las personas que le rodean. En un panorama en que pareciera además que hay una tendencia creciente al envejecimiento de la población. ¿Complica eso el panorama, doctora? Sí, sin duda, ¿verdad? Yo tengo aquí un dato que me parece valioso de mencionar y es sobre una información que planteó la ONU en el 2015 sobre el envejecimiento de la población. Pues en el 2015 se planteaba, a partir de la Organización de las Naciones Unidas, que se preveía que en los próximos 35 años estaríamos llegando a casi 2.100 millones de personas de más de 60 años. Es decir, en el 2050, vean que estamos en el 2021, eso no está nada lejos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una cantidad de personas de mayores de 65 años de 2.100 millones. ¿Por qué importa esto? Porque sabemos que aproximadamente el 5%, dependiendo de cada país, pero en términos generales, el 5% de las personas mayores de 65 años desarrollan demencia. Y el 47% de las personas mayores de 85 años desarrollan demencia. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para envejecer adecuadamente y no llegar a ser parte de esos números que en los próximos años van a engrosar las filas de los servicios de neurología, de psiquiatría, de geriatría, porque desarrollan un deterioro en esas capacidades del cerebro y en el peor de los casos van a terminar en una demencia. Entonces, ahí es donde el envejecimiento tiene sus contras, ¿verdad? O sea, hoy por hoy vivimos muchísimos más años porque tenemos mejores servicios de salud, la dieta es diferente, qué sé yo, y eso es muy bueno. Pero el envejecimiento trae inherente una serie de deterioros en el funcionamiento de diferentes órganos, ¿verdad? Entonces, en el hígado, en los huesos y demás. Pero si estamos hablando de cerebro específicamente, la parte fea del envejecimiento cerebral es que ese envejecimiento puede ser patológico. Entonces, yo puedo empezar no a los 70, no a los 80, puedo empezar a los 45, 50 años con ciertos cambios ya en mi cerebro que no se van a expresar en este momento, pero que cuando tenga 65, 70, ahí vamos a empezar a tener síntomas que si no se trataron en su momento, si ese envejecimiento o si esa salud cerebral no se abordó desde edades más tempranas, yo tengo la posibilidad de terminar con una demencia. Hay muchos tipos de demencias. La más frecuente es la demencia de tipo Alzheimer, ¿verdad? Y luego le siguen las demencias vasculares. Pero al final de cuentas, cuando hablamos de demencia, hablamos de una condición en la que el individuo no es capaz de hacer sus actividades de la vida diaria por sí mismo, pierde su autonomía. Entonces, por cada persona que tiene demencia, hay generalmente 2 personas más involucradas
con un deterioro significativo de su salud, que son los cuidadores. Así que, en efecto, el envejecimiento de la población preocupa. Y preocupa que no necesariamente estamos envejeciendo bien. Envejecer es parte de la vida, ¿verdad? A veces hay una connotación muy negativa con el envejecimiento. No debería ser así. Lo que pasa es que si desde edades tempranas nosotros tenemos un estilo de vida que no ayuda mucho, usted se está comprando todos los números de la rifa para eventualmente terminar haciendo un deterioro y una pérdida en su capacidad funcional y en el peor de los casos una demencia. Tal vez como para mencionar un poquito, Jorge, en relación con este tema de demencias, en su relación con envejecimiento cerebral. En este momento a nivel mundial hay aproximadamente 50 millones de personas con demencia y se tiene previsto que en el 2050 habrán 150 millones de personas en el mundo con demencia. Si lo aterrizamos acá, a Costa Rica, la Alzheimer Disease International, que es una entidad internacional con la que trabajamos desde la Asociación Costarricense de Alzheimer, hizo una proyección en el 2010 y afirmaban que para el año 2050 habrían aproximadamente 160,000 personas con demencia en nuestro país y que eso representaría un coste económico de aproximadamente 160 millones de dólares anuales. Entonces, es una situación que preocupa no solo a los que somos trabajadores de la salud, ¿verdad? Sino que debería preocupar también a otras profesiones, a otros entes que tienen que manejar la realidad social en la cual estamos parados y que uno a veces se pone a pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo para hacerle frente a esto? Claro. O sea, las cifras y las proyecciones son preocupantes. El nivel de estrés que manejamos hoy por hoy, pues la pandemia vino a empeorar todo, ¿verdad? Pero el estrés es un detonante de envejecimiento cerebral. Estrés, sedentarismo, problemas de sueño, dieta rica en carbohidratos y grasas. ¿Y qué está uno haciendo para prevenir eso, verdad? Porque el deterioro de este tipo en el envejecimiento cerebral tiene una cosa que es muy particular y es que una vez que ya se instauró, ya no va para atrás. Yo puedo trabajar en este momento para evitar llegar a tener un envejecimiento patológico. Pero ¿en qué edad yo puedo empezar a trabajar eso? Entre los, digamos que haciéndoselos un poquito tarde, entre los 40 y los 50. Pero si yo nunca hice absolutamente nada y ya a los 65, 70 empiezo con síntomas, ahí lo que queda es hacer un abordaje para que la condición no evolucione tan rápidamente, pero no podemos detenerla. Eso es lo grave de esto. Hoy por hoy no hay cura para la demencia. Algunos tipos de demencia son reversibles, pero la mayoría no. Pensemos en Alzheimer, que es la más frecuente, ¿verdad? Me voy a referir a esa, que es de la que se tienen quizá más datos. Es una condición en la cual en este momento no hay una cura. Hay tratamientos para controlar los síntomas, hay tratamientos para evitar que haya una evolución muy rápida de la condición, pero no hay algo que detenga la enfermedad. Una vez que se instauró, sigue. Y va a terminar, es neurodegenerativa, entonces va a terminar con una condición de demencia casi que de manera inevitable. Entonces, quizá cuando uno analiza así un poquito más en detalle todas estas cifras, las consecuencias en lo que puede terminar nuestra salud, la de nuestros seres queridos, ahí es donde uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago para evitar que mi cerebro envejezca de esta manera inapropiada? Porque va a envejecer, no hay problema con que envejezcamos, pero que sea un envejecimiento fisiológico, normal, no patológico. Para quienes se acaban de sumar a nuestro programa de hoy en El Mundo a las 7, conversamos con la doctora Erika Salazar Fernández, médico cirujano, máster en atención especializada en demencias y deterioro cognitivo y máster en medicina antienvejecimiento. Y justamente hablamos de eso, del envejecimiento cerebral. Doctora Salazar, lo primero que en este contexto que usted nos ha planteado es, bueno, hay que atenderlo tempranamente, pero ¿cómo detectarlo? ¿Cómo saberlo? ¿Qué cosas podrían ser síntomas o requiere en todos los casos un diagnóstico clínico por parte de una o un profesional? Sí, mira, claro que hay síntomas, ¿de acuerdo? Y eso es en lo que uno tiene que estar alerta.
olvidos quizá es la cosa o el síntoma en el que las personas más prestan atención. La gente dice, mira, es que se me están empezando a olvidar las cosas, pero ese es un síntoma muy jodido, porque la mayoría de personas, decime si a vos no se te olvidan algunas cosas, ¿verdad? Sí, claro. Uno a veces anda en el corre-corre y demás, y se le olvidaron las llaves, se le olvidó dónde dejó los anteojos, se le olvidó una serie de cosas. Pero yo siempre le digo a la gente, o sea, una cosa es un olvido del que yo me acuerdo y otra cosa es un olvido que no recuerdo. Es decir, las personas que tienen olvidos relacionados con un deterioro cognitivo generalmente no recuerdan que lo olvidaron. Quienes se percatan de eso son sus familiares. Uno dice, caramba, mira, se me olvidó pasar al supermercado que tenía que comprar leche, pero me acordé de eso. Las personas que ya tienen un síntoma de deterioro, de envejecimiento cerebral como tal, no necesariamente se van a acordar. Ahora, las personas siempre, o la mayoría de los casos, le prestan atención a esos olvidos, pero en realidad no es el síntoma más temprano. El síntoma más temprano del envejecimiento cerebral es el enlentecimiento en el procesamiento de la información. Nos volvemos más lentos, ya no necesariamente somos tan multitasking, ¿verdad? Como quizá lo podíamos ser en algún momento. Otra cuestión es que nos cuesta más prestar atención. La atención es una función cognitiva, es una función de mi cerebro, depende de neurotransmisores y depende de áreas específicas de mi cerebro. Cuando se da envejecimiento cerebral, normalmente puede haber una disminución en mi capacidad de prestar atención. ¿De acuerdo? Pero una cosa es una disminución y otra cosa es una pérdida en la capacidad de prestar atención. Entonces, las personas empiezan a tener dificultad para concentrarse, para prestar atención y consecuentemente van a tener olvidos porque no consolidaron la información porque nunca le prestaron atención. Pero hay otros síntomas que no necesariamente están relacionados con recordar o olvidar. Otros síntomas son más de comportamiento. Entonces, el envejecimiento cerebral tiende a asociarse también con cambios en la personalidad. Las personas pueden volverse más apáticas, con menos ganas de interactuar, con menos ganas de socializar. Puede haber cambios en la personalidad con tendencia a la agresividad. Personas que quizá eran tranquilas, de repente se ponen más agresivas. Y la gente dice, mira, qué raro, pero es que mi hermana, mi tía, mi mamá, siempre ha sido una persona tratable y de repente se le dice algo y está muy agresiva o está muy irritable. Entonces, esos cambios del comportamiento también. La depresión y la ansiedad pueden asociarse también a este proceso de envejecimiento cerebral patológico. Entonces, yo siempre soy insistente cuando le digo a la gente, uno debe darle pelota a esos síntomas, ¿verdad? A veces pensamos que estar triste constantemente es normal, no es normal. O estar constantemente preocupados o no poder dormir, no, es que así es, y la gente lo va asumiendo como si no fuera, ¿verdad?, una cuestión seria. Y sí, sí lo es. Y en efecto, esos son algunos de los síntomas de ese envejecimiento cerebral. El enlentecimiento es parte del envejecimiento normal, pero como te decía, ya cuando olvidamos las cosas y preguntamos una misma cosa varias veces a la persona, no logramos prestar atención y eso que está, o por ejemplo en el tema de aprendizaje, todos los días aprendemos, entonces tal vez está usted leyendo para tratar de entender algo y resulta que no lo entiendes y tienes que volverlo a leer, y tienes que volverlo a leer. Entonces, aquí hay una cuestión que me parece que es válida de mencionar, y es que la gente siempre asocia los trastornos de memoria con un proceso normal del envejecimiento. Correcto. ¿Verdad? Entonces, yo escucho con muchísima frecuencia a la gente que me dice, doctora, es que mi papá se le está olvidando todo y a veces anda perdidito, pero es que ya tiene 80 años, ¿verdad? Entonces, es normal. No es normal. ¿De acuerdo? Hace unos años se utilizaba el término de demencia senil, que no sé si lo escuchaste en algún momento. Claro. Asumiendo o haciendo referencia a que la demencia se asocia a la senilidad o al envejecimiento. Y eso no es cierto. Uno puede estar muy senil, pero no tener un deterioro de esas funciones. Son cosas distintas. Entonces, es importante que la gente entienda que si ven a sus parientes que se les está olvidando las cosas, que todo lo repiten, que está triste, que está apático, que está irritable, que no duerme, que de repente está explosivo,
Esos son síntomas que deberían hacernos buscar ayuda profesional y pensar que tal vez esa persona esté iniciando con un deterioro. Si uno trata a una persona cuando está iniciando el deterioro, puede hacer mucho, porque lo puedes dejar ahí estancado e incluso se ha visto que cierta cantidad de personas puede ir hacia atrás, puede revertir los síntomas y puede quedarse simplemente en un grado de deterioro y no evolucionar a una demencia. Pero si uno no hace nada y esa persona tiene un deterioro cognitivo, en los próximos 3 a 5 años, el 50% de las personas con deterioro cognitivo evolucionan a demencia. Bueno, sin duda, doctora, eso que usted nos plantea prende las alertas de manera significativa, porque usted nos decía antes, este es un proceso irreversible, ¿verdad? O sea, que en algunos casos se puede detener, pero que es irreversible. En ese caso, doctora, cuando una persona es diagnosticada, digamos, oportunamente, o por lo menos en las primeras etapas, ya usted nos ha dicho que hay distintos tipos de demencia y sabemos que hay particularidades de paciente en paciente, pero en términos generales, cuando una persona es diagnosticada, digamos, no en un proceso ya irreversible, donde ha perdido la conciencia inclusive de sí misma, ¿qué cosas se pueden hacer? Porque uno escucha a la gente decir, haga crucigramas y lea y juegue ajedrez. ¿Es eso suficiente? ¿Se requieren más cosas? ¿Hay medicamentos o tratamientos para este tipo de enfermedad? Sí, sí existen tratamientos para ese tipo de enfermedad y pueden ser de muchísima ayuda, ¿de acuerdo? Pero como todo en salud, los medicamentos no son lo único, ¿verdad? El tipo de dieta es muy importante. La actividad física que la persona haga es importante. Para el cerebro el sedentarismo es re malo, ¿verdad? El no movernos genera inflamación en el sistema nervioso. Y esa inflamación favorece que se depositen proteínas que son nocivas para nosotros, que se produzcan radicales libres, toda una cadena de sucesos que son negativos. Entonces, no es solo darle la pastilla, que a veces es el abordaje médico, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, nos falta mucho trabajo interprofesional para poder dar un buen seguimiento y un buen tratamiento a estas personas. ¿Hay medicamentos? Sí, sí hay medicamentos. ¿En qué pueden ayudar esos medicamentos? Normalmente en las etapas iniciales ayudan para que la memoria no se deteriore tan rápidamente, pueden ayudar también en otras funciones como atención, como concentración, pero además hay otra serie de suplementos que se pueden utilizar. Algunas vitaminas tienen efecto en cerebro, como la vitamina B12, como la vitamina C, como la vitamina E, como la vitamina D. Entonces, esas otras opciones terapéuticas también se deben considerar. Y aparte de todo lo que es farmacológico, por así decirlo, ¿verdad? Ese grupo de medicamentos y suplementos, también viene la parte del estilo de vida, ¿verdad? ¿Cómo está viviendo esa persona? ¿Vive aislada? ¿Alguien habla con ella? ¿O pasa sola de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde? ¿Verdad? Entonces, hay varias cosas que se deben hacer. El cerebro depende para su funcionamiento de la interacción social. Entonces, es muy frecuente que uno vea una problemática en los adultos mayores por el tema de la soledad, ¿verdad? La soledad es un tema en la población adulta mayor porque los hijos están trabajando o porque ya viven solitos los dos, la pareja de esposos y son adultos mayores y no tienen con quién compartir. Entonces, esa soledad es realmente perjudicial para el cerebro. Entonces, yo siempre le digo a la gente, ok, compre la medicina, compre la vitamina, pero ¿con qué frecuencia le está dando tiempo de calidad? No sé si querés que conteste ahí la pregunta. Sí, ahí tenemos una pregunta de la psicóloga Lucía Esquifani, a quien le mandamos un afectuoso saludo con nuestro gran cariño. Y dice, gracias por la explicación. ¿Hay algún tratamiento o ejercicios preventivos? Sí, saludos muy afectuosos a Lucía. Sí hay abordaje preventivo, ¿de acuerdo? Más que tratamiento preventivo, hay abordaje. ¿Qué quiero decir con esto? Uno no va a dar un tratamiento si tu cerebrito no ha llegado a un deterioro. Lo que sí deberíamos hacer es revisar cómo están ciertas reservas que el cerebro utiliza para un buen funcionamiento. Entonces, ¿qué puedo revisarle al cerebro para saber si esos niveles me van a favorecer
para no envejecer tan rápidamente y no llegar a esto en relación con lo que Lucía nos pregunta. Vitaminas, B12, hay demencia por deficiencia de vitamina B12, ¿de acuerdo? Entonces, si yo reviso, ese es un examen que se hace en sangre, si yo reviso en sangre mis niveles de B12 y tengo un nivel que está por debajo de lo normal o pobre, yo puedo utilizar la suplementación de esa vitamina para mejorar. Puedo revisar mi función o debo revisar mi función tiroidea, porque la función tiroidea cuando está empobrecida disminuye el procesamiento cerebral. Puedo revisar y debería revisar mis niveles de homocisteína. La homocisteína es un producto, por así decirlo, que tiende a acumularse cuando están por arriba de 12, los valores ahí varían, pero si ya lo tenemos más por encima de 12, tiende a favorecer el acúmulo de proteína tau en el cerebro. Entonces, ¿hay tratamiento para bajar la homocisteína? Sí, sí hay tratamiento para bajar la homocisteína. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, podría valorar cómo están los niveles de mi hormona de crecimiento. Entonces, sí hay una serie de cosas que yo puedo utilizar y que podría ver si están deficientes o no para utilizarlas. Esa es una. La otra cosa que yo podría utilizar para prevenir son antioxidantes y una dieta antiinflamatoria. El cerebro envejece por diferentes razones, pero uno de los cambios que más afectan al cerebro es la inflamación y el estrés oxidativo. Por eso yo les decía, ¿qué puedo hacer para prevenir? Que era la pregunta de Lucía. Ejercicio. El ejercicio es un excelente mecanismo para bajar la inflamación a nivel cerebral. Es un excelente mecanismo para bajar el estrés oxidativo. Hay algunos antioxidantes que sí tienen evidencia científica de que funcionan a nivel de cerebro, porque hay N cantidad de antioxidantes, ¿verdad? Uno entra a una macrobiótica y todos son maravillosos y todos dicen que son, ¿verdad?, la pomada canaria, y no necesariamente. Entonces, antioxidantes que sí tienen efecto en cerebro son vitamina C, ¿verdad? Algo tan sencillo. Vitamina E. Hay otro, un suplemento que se llama coenzima Q10, glutatión, que es otro antioxidante. Y existen algo que se llaman senolíticos. Y esto es un grupo de suplementos muy interesantes que lo que hacen es eliminar células senescentes. Cuando nosotros vamos envejeciendo, como parte del proceso de envejecimiento normal, en nuestros diferentes órganos hay células que ya dejan de funcionar. Dejan de funcionar, pero siguen ahí. Entonces son como zombies. No se han muerto, siguen produciendo una serie de sustancias tóxicas y más bien son tóxicas para el organismo. Eso es lo que nosotros llamamos células senescentes. Son nocivas, por así decirlo. No están trabajando, generan sustancias de desecho y más bien pueden acelerar los procesos de envejecimiento a nivel de cerebro, a nivel de hígado y demás. Entonces, hay estudios hoy por hoy muy interesantes con senolíticos. Y curiosamente esos senolíticos son isoflavonoides, son extractos de plantas, de las fresas, por ejemplo. Y se ha visto que esos senolíticos sí tienen un efecto de eliminar estas células. Y ahí hay dos que tienen estudios y que fueron publicados en Nature, es decir, no es cualquier revista, es información seria. Uno de esos se llama quercetina y el otro se llama fisetin. Son suplementos, generalmente se pueden conseguir en algunos macrobióticas o tiendas de este tipo. Entonces, vea que todas estas cositas las podemos utilizar para prevenir. Aparte de eso que podemos tomar, está el ejercicio que podemos hacer, la socialización que deberíamos tener, porque si dejamos de socializar, las neuronas empiezan a dejar de hacer sinapsis. Conforme vamos envejeciendo, el cerebro se va encogiendo, ¿verdad? Encontramos normalmente atrofia cortical en los cerebros de las personas adultas mayores. Y el hecho de que disminuyamos esa socialización hace que las sinapsis o las conexiones entre las neuronas, que son tan importantes, se pierdan. Si no socializo, empiezo a guardar, por así decirlo, esas conexiones, pierdo sinapsis y pierdo masa neuronal. Entonces, ese es otro consejo que podríamos utilizar para prevenir la socialización, la actividad física y la dieta mediterránea, ¿de acuerdo? Que es la Quiero que volver sobre un par de temas, doctora, pero André Guerrero pregunta que si puede combinar, aparte de saludarla, la vitamina C y el glutatión, o debo tomar un único antioxidante como suplemento de la dieta.
y Marisol Madrid, a quien saludamos también con mucho cariño, nos manda saludos. ¿Cómo combinar esas cosas, doctora, en términos de posibilidades y sobre todo, aprovecho para introducir el tema, porque usted dice que hay que tener un estilo de vida, pero también seamos realistas. En términos, en las condiciones de estrés, de deterioro que se han vivido, particularmente a partir de la pandemia, cuando muchas personas han perdido su empleo o han vivido en condiciones de profunda incertidumbre, o sea, de estrés prolongado, la muerte de un ser querido, pareciera a veces muy difícil hacer esto. Para quienes se están sumando o se asuman recientemente, les recordamos que conversamos hoy con la doctora Erika Salazar Fernández, médico cirujano, máster en atención especializada en demencia y deterioro cognitivo y también máster en medicina antienvejecimiento. Alguna gente nos ha preguntado dónde localizarla. Mientras la doctora nos contesta, para no interrumpirla, vamos a poner el WhatsApp y el número de su consultorio donde usted puede ubicarla. Sí, doctora. Bueno, un saludo muy afectuoso para Andrea, mucho cariño, y a Marisol. Bueno, mira, ¿se pueden utilizar combinados? Sí, sí se pueden utilizar combinados. ¿Cómo utilizarlos? Ahora, en relación con esta pregunta que Andrea hace, la vitamina C se puede utilizar vía oral, ahora tiende a utilizarse mucho por vía intravenosa también. ¿Cuál es mejor? Eso dependerá de la historia de la persona, ¿de acuerdo? ¿Puedo utilizar vitamina C vía oral nada más? Sí, es una opción, ¿de acuerdo? El asunto es cuánta cantidad. Se dice que para que la vitamina C tenga un efecto antioxidante debemos consumir 3 gramos al menos, pero no se tomen los 3 gramos de un solo porque les puede dar gastritis, ¿de acuerdo? Entonces lo ideal es tomar 1 al desayuno, 1 al almuerzo y 1 a la cena. No hay que acabar con el palo naranja, ¿no? No te lo recomiendo. Y el glutatión es de los mejores antioxidantes que hay. Mi sugerencia para Andrea es, si lo vas a usar, ponételo intravenoso, porque el glutatión vía oral se ha visto que no se absorbe. Lo que puede ser muy funcional de utilizar es N-acetilcisteína, que es como la materia prima con la que mi cuerpo hace glutatión. Pero tal vez contestando lo que ella decía, que si se pueden usar combinados, sí se pueden usar combinados. Por ejemplo, intravenoso, usted puede hacer una mezcla de vitamina C y glutatión, dependiendo de la historia clínica del paciente. Hay gente en la que no es recomendable utilizar los mezclados. Yo, como para estandarizarlo, sugeriría hacer tratamientos separados, vitamina C, glutatión. Y el glutatión siempre lo recomiendo en dosis de 100 miligramos por mililitros, 10 mililitros intravenoso. El glutatión vía oral nos dicen que funciona, pero realmente los estudios clínicos indican que no. Así que si te lo vas a poner, Andreita, ponételo en la vena. Ahora, doctora, en términos de los cambios y los desafíos en el estilo de vida, cuando las personas no necesariamente tengan, digamos, los recursos, porque ese es otro problema. Pareciera, salvo mejor criterio suyo, que este no es un tema que esté siendo atendido, por lo menos no en estos niveles, en la salud pública, o me equivoco, ¿verdad? O sea, hay otro tipo de cosas, pero me parece que no he escuchado yo que la gente reciba este tipo de tratamientos o de atenciones. Eso limita en mucho la posibilidad de las personas de atenderse oportunamente. Sí, ahí quisiera no dejarte con la pregunta que me habías hecho en relación con el tema del estrés, y tienes toda la razón, ¿verdad? O sea, así como no me estreso, ¿verdad? O sea, me despidieron, tengo que pagar una serie de cosas, tengo deudas y ¿qué? Esa condición, la condición que estamos viviendo ahora, probablemente va a tener un impacto que vamos a medirlo, no sé, en los próximos 10 o 20 años en el cerebro de los que estamos viviendo la situación de estrés en este momento. Pero también para ese estrés hay ciertas cosas que podemos utilizar y no son solo el estilo de vida. Hay adaptógenos, es decir, suplementos que se pueden utilizar para que tengamos una capacidad mayor de adaptación al estrés, ¿de acuerdo? Hay una serie de abordajes que se pueden hacer para que la situación de estrés resulte relativamente manejable, ¿de acuerdo? Y hay una serie de técnicas que deberían, pues, divulgarse para que las personas tengan más mecanismos para eso, como la meditación consciente, como el buen dormir. La gente duerme terrible, ¿verdad? En esta época de la pandemia, los trastornos de sueño han sido muy frecuentes. Y ese deterioro en el sueño afecta directamente a mi cerebro y favorece envejecimiento cerebral, pero además favorece depresión y favorece ansiedad.
ansiedad. Entonces, dormir es importante. ¿Cómo controlo el estrés? Bueno, hay situaciones que no las vamos a poder controlar, que vamos a tener que aprender a vivir con ellas. Entonces, ahí es más un tema de cuál es la estrategia que yo voy a utilizar para poder hacerle frente a eso y cómo puedo estar yo de alguna forma físicamente estable para poderle hacer frente a eso. Entonces, era lo que te mencionaba de que existen adaptógenos, existen tratamientos que permiten que las situaciones de estrés descontrolado pues sean más fáciles de manejar. Ahora, en efecto, no existe en este momento un abordaje para la prevención del deterioro cognitivo. Nuestro sistema de seguridad social ha hecho grandes esfuerzos por tratar el tema de deterioro cognitivo, pero yo lo veo desde la Asociación de Alzheimer, con la que estoy desde hace algunos años, en donde la gente llega y me dice, mire, es que yo fui a preguntar a tal sitio y me dijeron que no me iban a poder referir o que primero tenían que hacerme una referencia para que me viera el especialista y después del especialista me hacen la referencia al centro de memoria. Entonces, en efecto, no existe quizá la política está, ¿verdad? Porque incluso hay una política sobre el abordaje de las demencias que se estableció hasta el 2024 y todo está escrito y está muy bonito, pero no necesariamente eso se está cumpliendo, ¿verdad? Yo estoy segura y lo sé porque también desde la parte académica lo vi de cerca. Los currículums de las escuelas de medicina no incluyen la parte de prevención de deterioro cognitivo. Un médico general que está recién saliendo no necesariamente tiene la formación para poder hacer el abordaje de una persona que llega con deterioro de la memoria. Y puede ser excelente profesional, pero no tiene la formación para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que le toca a este doctor en atención primaria? Referirlo. ¿Cuánto tiempo pasa desde que lo refieren hasta que lo atiende el especialista? Pueden pasar años. Sí. Entonces, si hay un problema serio ahí, ¿verdad? Que deberíamos, digo yo, unir no sé cuántos hilos y tejer algo que vaya a ser funcional, porque en este momento la estructura que está, lo que aguanta es el manejo de la persona con demencia, ni siquiera con deterioro cognitivo. Ya cuando te llegan normalmente es con demencia y ahí sí que hay excelentes profesionales y toda una estructura de la seguridad social. Pero la prevención de eso, ¿dónde? Aprovechamos para saludar a la periodista Carmen Vargas, que nos felicita por el programa, le manda saludos a la doctora y también a Ciani González, que nos manda sus saludos. Doctora, hay aquí algo adicional que no deja de llamar la atención y que a alguna gente le inquieta. ¿En qué medida, porque usted mencionaba al inicio, ha mencionado en algunos momentos, el tema hormonal puede influir, digamos, desfavorablemente, los cambios hormonales pueden influir desfavorablemente también como un proceso de la edad en contribuir al envejecimiento en general y el envejecimiento cerebral en particular? Bueno, en todo, ¿verdad? La parte hormonal tiene un papel muy importante en el juego de deterioro cognitivo. Y aquí, Jorge, hay una cuestión que me parece importante de mencionar y es que las mujeres llevamos las de perder en cuanto al tema de demencia. De cada 3 personas que desarrollan demencia, 2 son mujeres, ¿verdad? Entonces, eso permitió que se iniciara a hacer una serie de estudios en algunos centros muy serios, como la Clínica Mayo, como el Instituto Cornell, para ver por qué razón las mujeres desarrollaban más demencia que los hombres. Y lo que se ha encontrado es una relación directa entre hormonas y envejecimiento cerebral, y consecuentemente una predisposición para el deterioro de esto. ¿Cuáles hormonas? Las que se han visto, las que se han estudiado más son las que están relacionadas al proceso de la menopausia, ¿de acuerdo? Entonces, esta menopausia que todas vivimos es un proceso normal, es fisiológico, pero sí tiende a producir cambios muy significativos en la cantidad de energía que se le aporta a mi cerebro, en la capacidad de concentrarnos que tenemos, en la capacidad de sintetizar neurotransmisores. Entonces, hay una relación probada en la parte de deficiencias hormonales en mujeres más que en hombres, pero en ambos sexos se presenta, ¿de acuerdo? Entre las deficiencias hormonales, sobre todo con estrógenos, ¿de acuerdo? Con estradiol y con testosterona,
y el envejecimiento cerebral. Y va para los dos sexos, tanto en mi caso como en el tuyo, ¿verdad? Yo sé que en la menopausia voy a tener un empobrecimiento de estradiol y es normal que durante ese periodo uno empiece con problemas de memoria, las cosas se nos olvidan las palabras, nos cuesta un montón concentrarnos. Yo atendí a una muchacha hace poquito que está en el periodo de la transición a la menopausia y entonces ella me decía, si mi jefe se diera cuenta de lo poco productiva que estoy siendo, me despide. Y entonces ella me decía, esa falta de productividad no es que yo no quiera, es que no me concentro, no lo logro. Entonces trato de hacer las cosas y no lo puedo y estoy irritable y no puedo dormir. Entonces sí hay una relación directa. ¿Cuáles hormonas? Como les decía, en nosotros las mujeres, hormonas relacionadas con la menopausia. No es la única hormona. La hormona tiroidea en cualquier momento de la vida tiene una relación muy directa con la función cognitiva. Entonces, siempre que hay alteraciones ahí de la niebla, como se le llama, de la niebla mental o del enlentecimiento en el pensamiento, que uno dice, pucha, es que estoy lenta, tengo que darle y darle, a ver si lo logro, ahí siempre debemos estudiar hormonas tiroideas. Y en el caso de ustedes, los hombres, es normal, como parte del envejecimiento también, que haya disminución en la concentración de testosterona. Y esa hormona tiene un impacto muy significativo para ustedes en lo que es memoria espacial y en lo que es memoria visual. Y ustedes son muy de memoria visual, es decir, el cerebro de los hombres y de las mujeres tiene sus diferencias. Nosotros tenemos una memoria más verbal y es la que más se afecta durante estos procesos. Durante la menopausia empezamos que se nos olvidan las palabras. Es que como era, pásame tal cosa y se te olvida el nombre de eso. Ustedes no necesariamente hacen tanto deterioro en la memoria verbal, hacen más de la visual. Entonces, no es que se les olvida la palabra, es que no hacen la asociación entre lo que están viendo con el concepto. ¿De acuerdo? O espacial, que es una de las fortalezas, la memoria espacial en ustedes. Entonces, sí existe una relación directa. Además de que cuando nosotros hablamos de envejecimiento, así el concepto de envejecimiento siempre va a tener una relación con el sistema endocrino. Sabemos que al disminuir la producción de ciertas hormonas, viene la parte del envejecimiento. Entonces, como sugerencia siempre, revisar cómo están nuestras hormonas, valorar si estamos balanceadas hormonalmente o si hay alguna deficiencia que se puede corregir. Eso podría ser parte de un abordaje preventivo que hagamos. Que era parte de, bueno, saludamos a Joana Zamora, que también preguntaba por el tema de la menopausia, que ya la doctora abordó. Pero ¿en qué medida las personas cuando llegan a la atención médica pueden plantearle esto a sus médicos, a sus médicas, ¿verdad? En términos de decirle yo quisiera, porque muchas veces ocurre que la gente podría decir, bueno, aquí el médico soy yo, ¿verdad? No venga usted a decirme porque oyó por ahí a alguien decir tal cosa que habría que hacer. ¿Qué cosas deberían estar como incorporadas si no lo están ya? O por el contrario, ¿qué resultados de exámenes que a uno como paciente o a una persona le dan deberían despertarle, si el profesional no se interesa por ese tema, algunos elementos como para buscar ayuda complementaria? Sí, tiene toda la razón, ¿verdad? O sea, y eso suele pasar, ¿verdad? O sea, que me va a decir usted qué es lo que yo le tengo que mandar si la doctora aquí soy yo. Es lamentable, pero sigue pasando. Bueno, yo creo que, y por eso estos espacios son tan valiosos, en la medida que uno tiene conocimiento, puede llegar a conversar con el profesional y tener una retroalimentación o plantear una serie de necesidades, ¿verdad? O sea, en la medida en que uno como paciente le dice al médico, mire, es que yo sé que la deficiencia de la vitamina B12 me puede estar produciendo esto, o yo estoy en la perimenopausia y sé que la perimenopausia se asocia con tal cosa. En la medida en que las personas son más demandantes con sus profesionales, obligamos más a los profesionales a ponerse más al tanto en relación con estos temas y que hagan un mayor esfuerzo por abordarlo. Creo que hay, bueno, y ese es todo un tema, Jorge, que podríamos hablar en algún momento, ¿no? Pero desde la parte de formación profesional hay una carencia. Entonces, generalmente le tiramos el churuco de esto a ciertas especialidades, cuando en realidad debería ser un tema de atención primaria, a mi parecer, ¿verdad? Porque es un tema de detección de atención temprana. ¿Qué estudios deberíamos entonces solicitar cuando queremos valorar toda la parte de memoria? Tiroides, ¿verdad? Los estudios de la hormona tiroidea, los estudios de la vitamina B12, los estudios de homocisteína, ¿verdad? Que les mencionaba, los estudios de cortisol,
¿Por qué cortisol? Porque resulta que el cortisol sabemos que es la hormona del estrés. Y grandes cantidades de cortisol o pobres cantidades de cortisol van a tener un efecto directo en mi memoria. Entonces, a veces uno ve personas que están con una memoria, me dicen, mire, es que tengo unos lagunazos terribles, no me acuerdo de lo que me dijeron, o estoy hablando y yo iba con una idea y ¡pum!, me perdí. Y no estoy durmiendo, no me siento yo, además estoy muy impulsiva, muy impulsivo. Esas condiciones pueden obedecer a niveles excesivos de cortisol que se producen en relación con situaciones de estrés. Entonces, es una hormona que también debemos estudiar cuando estamos pensando el tema de memoria. Y ya, si uno quiere irse como a una cuestión un poquito más específica, sobre todo si tenemos familiares que han desarrollado enfermedad de Alzheimer, existe la determinación de la apoproteína E4. Y ese es un estudio que la caja lo hará en algunas ocasiones, pero no siempre, ¿verdad? Ese es un poco lo que comentabas, ¿verdad? Y todo tiene un coste económico, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es donde uno dice, bueno, parece que tal vez las políticas del abordaje de la salud, de la prevención de la demencia deberían replantearse y buscarse otras condiciones y otras políticas sobre qué es lo que yo tengo que hacer para estudiar a una persona y evitar que me llegue a ese deterioro. La ApoE es un estudio que se hace en sangre y lo que permite es determinar las probabilidades que yo tengo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. No es una prueba que va a decir que definitivamente lo voy a desarrollar, no es así, pero sí, si yo tengo esa genética, pues tengo muchísimas más posibilidades y el abordaje médico debería ser más agresivo con ese paciente para prevenir que llegue a esa condición. Aprovechamos para saludar a Joana Moya, que nos pregunta en las estadísticas que se manejan en Costa Rica, ¿cuál es la edad promedio de inicio de envejecimiento cerebral y o aparición de demencias? Bueno, envejecimiento cerebral se considera que siempre, el envejecimiento cerebral inicia alrededor de los 40 años. Inicia alrededor de los 40 años porque es cuando empezamos con el proceso precisamente de envejecimiento neuroendocrino. Hay una relación directa entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, cuando las hormonas, cuando ciertas glándulas empiezan a disminuir su funcionamiento, empieza ese proceso de envejecimiento. En hombres y mujeres, el proceso de envejecimiento cerebral va a estar entre los 40 y los 50 años. En las mujeres, normalmente el proceso inicia antes de que estemos menopáusicas. Y eso es algo importante de considerar, porque a veces las personas piensan que aunque por el hecho de seguir menstruando, no estoy menopáusica, y eso es correcto. Nosotros hablamos de menopausia cuando la menstruación dejó de venir por 12 meses, ahí estamos hablando de menopausia. Pero este envejecimiento cerebral no aparece cuando se nos va la menstruación, aparece años antes de que esto suceda. Aparece en promedio entre los 40 a los 50 años y la menopausia generalmente se instaura en promedio a los 51 años. Entonces, ese envejecimiento cerebral inicia aproximadamente a los 40, digamos, para darle a ella un dato así como una edad específica. Y la otra que ella preguntaba en el tema de demencia, generalmente las demencias empiezan a manifestarse después de los 65 años, pero la mayor cantidad de personas con demencia en nuestro país empiezan después de los 75 a 80 años. Entonces ahí es donde viene el tema que hablábamos hace un rato, que la gente dice es que tiene 80, entonces es normal que resulta que se le olviden absolutamente todas las cosas. Es normal que no se acuerde dónde está, porque ya tiene 80 años. No, nunca va a ser normal que la persona empiece con ciertas deficiencias que le impidan ser funcional. Se le olvidó ya, mira, a veces va a llegar a hacer el café, pero no se acordaba cómo hacer el café. Eso no está bien, ¿de acuerdo? Pero en promedio, entre los 70 y 75 años, estamos empezando a hacer diagnósticos de demencia. Ahora, ¿podrían darse casos, por lo que usted explica, uno podría pensar que no, pero no sé si a priori existe la posibilidad de casos de personas mucho más jóvenes, en los 20 o en la adolescencia, que puedan empezar a experimentar este tipo de problemas? Sí, a los 20 pues no es tan frecuente, ¿verdad? Pero hay algunos tipos de demencia que sí se presentan mucho antes de eso, ¿verdad? A los 50 años, por ejemplo, hay algunas demencias que se pueden presentar
Hay un tipo de, hay un Alzheimer genético, ¿verdad? La mayoría, el 90% de la enfermedad de Alzheimer es por razones variadas, no por una condición genética. Pero existe un porcentaje de Alzheimer que sí se debe a una cuestión genética. Y en ese grupo de la enfermedad de Alzheimer sí suelen presentarse los síntomas incluso a los 55 años, algo así. Ahora, hay algunas condiciones que se pueden confundir con demencia, ¿de acuerdo? Y eso es importante de tomarlo en cuenta. Y yo siempre les menciono una que me parece importante por la cantidad de casos que hay, y es algo que se llama pseudodemencia depresiva. La depresión puede cursar como una demencia. A veces una persona con una depresión mayor que no ha sido tratada adecuadamente, que no ha sido tratada del todo, puede empezar a comportarse como si fuera una demencia. No es una demencia, es una depresión. Entonces, es una condición que se va a revertir en la medida en que se le dé el tratamiento que esa persona necesita. Aquí tenemos una pregunta, doctora, de Gaby Araya, que dice, ¿y qué pasa si no tengo periodo porque uso la Mirena? Tengo 43 años, ¿será que me afecta? Bueno, en realidad la Mirena no necesariamente le va a afectar en la parte hormonal. La menstruación no le va a venir, porque la Mirena es un método anticonceptivo que suprime la menstruación, pero igual hay exámenes que uno se puede hacer para saber si tiene una producción hormonal o no, ¿verdad? Entonces, una forma muy sencilla es hacerse una medición de FSH, F de flor, S de sol, H de hija. La FSH es una hormona que si está en más de 20, ya se asocia con periodos de menopausia. Entonces, ese podría ser, digamos, que un referente que podemos utilizar para saber, en los casos de las mujeres como Gaby, que no les viene la menstruación, si ya están haciendo una disminución en la producción hormonal. Hoy hemos tenido el gran gusto de estar conversando con la doctora Erika Salazar, máster en atención especializada en demencias y deterioro cognitivo y máster también en medicina antienvejecimiento. Siempre decimos que no nos alcanzó el tiempo, pero yo no sé si porque hoy tuvimos problemas al inicio, pero se nos fue realmente muy rápido y quedan algunas inquietudes de gente que inclusive me ha mandado mensaje. Y también, doctora, nos queda el tema en el cual usted tiene muchísima experiencia, que es todo el tema cognitivo y la parte educativa, para el cual vamos a tener que hacer un programa especial y, por supuesto, desde ya invitarla. Pero yo quisiera pedirle que en estos últimos minutos, si usted tuviera algún mensaje especial que quiera compartir con quienes nos han acompañado, a quienes también les recuerdo que ahí están los medios donde usted puede localizar a la doctora Salazar, si quisiera hacerle alguna consulta, pues que prefiere no hacer de manera pública, doctora. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, lo disfruté mucho, a mí se me fue rapidísimo también y cuando querrás invitarme de nuevo siempre va a ser un gusto. Tal vez para cerrar dos aspectos puntuales que me gustaría mencionar. El primero es que sí se puede prevenir el deterioro cognitivo y la demencia. Existe toda la evidencia de que si actuamos de manera temprana que entre los 40 y los 50, podemos evitar llegar a un deterioro cognitivo. Entonces, podría yo pasarte incluso información y compartirla con la gente, cuáles son algunas estrategias y técnicas para prevenir ese deterioro, pero en efecto se puede prevenir. Ese es el primero, sí se puede. Y esa prevención involucra el estilo de vida que tengamos, ¿de acuerdo? Lo que comemos, lo que hacemos, cuánto dormimos y cómo andamos bioquímicamente. Y lo otro que quisiera dejar ahí claro es que la demencia no es propia del envejecimiento y que si ven que una persona adulta mayor, estoy hablando de cualquier persona de más de 65 años, empieza a tener un comportamiento diferente, con olvidos frecuentes, con preguntas frecuentes, con problemas de sueño, con depresión, con ansiedad, por favor consulten, porque un año hace la diferencia. Si usted deja a esa persona y lo lleva hasta 1 o 2 años después, no necesariamente se va a poder hacer tanto como se podría haber hecho si hubiese sido temprano. Entonces, tal vez reiterar ese concepto de que la demencia no es parte del envejecimiento, es un trastorno, puede prevenirse y si le damos atención y ponemos alertas en nuestros adultos mayores, pues probablemente les vamos a dar una excelente calidad de vida a ellos y a nosotros. Muchas gracias a la doctora Erika Salazar por habernos acompañado hoy y por supuesto a ustedes por haber participado de este programa del Mundo a las 7. Les esperamos la próxima semana. A todas y todas, buenas noches.